Estábamos viendo el atardecer cuando, ¡pum!, de noche. De verdad me siento como parada en la luna. Hay dos animales a los cuales yo les tengo un poco de fobia: ratas, ratones y murciélagos. Y nos metemos como Dios nos manda al mundo. Y buscando lugares para poder estacionar, encontramos este. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Gracias por haberle dado click a este video. Si no estás suscrito, te invito a suscribirte, a darle like al video, a comentarlo, que eso me ayuda a mí un montón y es completamente gratuito. En este video estamos ya en San José del Guaviare. ¿Qué es San José del Guaviare? Es una zona en Colombia que es poco explorada, es conocida por pinturas rupestres, formaciones rocosas, ríos de color rosado, ríos cristalinos, y vamos a empezar a recorrer esta parte de Colombia, nueva parte de Colombia. Bienvenido seas. Así que quédate hasta el final, que este video tiene de todo. Y como siempre digo, sin más preámbulos, empecemos. Nos levantamos en la Puerta de Orión. Aquí hemos dormido 2 días ya. Nos cobraron 10.000 pesos, 20.000 pesos por noche, 10.000 pesos por persona para dormir aquí en la entrada de la Puerta de Orión. La Puerta de Orión es una piedra gigantesca que tiene una puerta y mide como 15 metros de alto por 12 de ancho. Esa va a ser nuestra primera parada de hoy, la Puerta de Orión. José, ¿cómo es que le dicen a esto? El gimnasio de Tarzán. El gimnasio de Tarzán. Aquí aprendió, aquí se crió. Aquí se crió Tarzán, básicamente, gente. Les presento el gimnasio de Tarzán. Hemos llegado a nuestro destino final, la piedra más impresionante que verán ustedes en mucho tiempo. Bienvenidos a la Puerta de Orión. Se llama Puerta de Orión porque en diciembre, desde ese huequito de ahí arriba, se ve la constelación de Orión. Esto, para que ustedes se hagan una idea, que yo sé que la pantalla a veces es difícil de dimensionar. Esto mide 12 metros por 15 metros de alto, o sea, mide casi 15 yos. O sea, uno llega y es como ¡wow! Dejamos atrás la Puerta de Orión, el calor que hace, gente, aparte es un calor que te moja. Dejamos atrás la Puerta de Orión y ahorita estamos entrando a Tranquilandia. No sé si ustedes hayan escuchado Caño Cristales en Colombia. Caño Cristales es un lugar muy conocido que realmente queda cerca de acá, solo que hay que ir en 4x4. Estamos en invierno, la carretera está fea, así que, y son 8 horas en carretera destapada, así que no vamos a ir. Pero este lugar es parecido a Caño Cristales y es un río que le sale un alga roja. Se ve muy bonito, y esa alga roja solamente se da en invierno, es decir, de marzo a noviembre más o menos se da esa alga. Y esa alga solamente existe aquí en la serranía de la Macarena y se llama Macarena, el alga. Baila tu cuerpo alegría, eso Macarena. me lo acabo de inventar, pero creo que es verdad. Lo voy a verificar en Google y después miro a ver si lo pongo o si no lo pongo. Hágalo, pues. Bienvenidos a Tranquilandia. 10 puntos para el que hizo este aviso con tapitas de Coca-Cola. Estas tapitas de manzana, tapitas de agua, de Coca-Cola, de brisa, de H2O. 10 puntos.
Son 6 estaciones en total donde uno puede ir viendo el río. Lo que me gusta mucho es que está súper bien organizado con senderos para que uno no vaya a afectar la Macarena, que es esa alga que ustedes ven ahí rosadita, porque si uno se llega a parar encima de ella o a meterse al río, la daña completamente. Entonces aquí en esta zona está prohibido meterse al río, solamente ver la planta. Y ellas tienen como un protector solar, que lo que hace es cuando hay mucho sol, sale ese protector solar y se ponen aún más moradas la planta Macarena. Entonces cuando hay sol, ¡pum!, se ve impactante la planta. Luego de esa caminata bajo el sol viendo toda el alga, te traen a un lugar donde sí se puede bañar porque no hay Macarena, el alga, y son las piscinas naturales. Después de semejante calor, no hay nada más rico que un delicioso baño. Salimos de ese charco y entramos oficialmente al pueblo San José del Guaviare. Si yo les alcanzara a explicar el calor que está haciendo en este pueblo, pues en esta ciudad, creo que es una ciudad. Oigan, no entiendo la gente cómo vive así. Intentamos buscar por muchas partes almuerzo porque se nos hizo tarde para cocinar en el camper y encontramos esto: pollo a la plancha y bistec a caballo. ¿Está bueno? Demasiado rico. ¿Rico? Demasiado. Y para los que me han preguntado, porque sé que he visto en comentarios: Isa, no, pues que eras vegetariana, Isa, ¿qué pasó que no comías carne? Yo intento no consumir carne, siempre lo he dicho, intento no consumir carne, pero son las 3 de la tarde, no hay ninguna opción vegetariana en toda la ciudad. Fuimos incluso a otro restaurante a ver si había, no hay. Y gente, uno no se puede morir de hambre, así que no soy supremamente estricta. Cuando toca, toca y me como mi pollo, no importa. Carnes rojas no como, pero el pollo le migo. Últimamente mi cabeza va a mil. Entré a terapia, he hecho varias cosas para intentar ponerle un poco de freno a mi vida. Y me he dado cuenta que esto es lo que verdaderamente me recarga. Un atardecer o un amanecer, el sol en la ruta, estar al lado de Ricky, de Río. Me siento agradecida por la vida misma y por el día que termina. Ayer nos agarró la noche para buscar dónde dormir. Aquí en San José del Guaviare no hay tantos puntos, hay overlander. Estábamos viendo el atardecer cuando, ¡pum!, de noche, en la mitad de la nada, encontramos una estación de servicio. La estación de servicio siempre salva. La verdad no entiendo por qué aquí hay una estación de servicio. Ricky, diga hola, buenos días. Hola gente, ¿cómo vamos? Aquí estamos listos para empezar un día en el que no tengo ni idea qué vamos a hacer. Estamos viendo qué hacer. Nos regalaron este librito de guía turística del Guaviare y bueno, vamos a ver qué hacer. Ya tendí la cama, me quedó hermosa y aquí es donde amanecemos. Estación de servicio, como pueden ver, en la mitad de la nada. Eso allá es una carretera destapada. Ya les digo qué vamos a hacer. Llegamos a los túneles aquí en San José del Guaviare. Ya preparamos la comidita, el almuerzo, cositas para comer. Acabamos. De verdad me siento como parada en la luna. Vean estas formaciones rocosas acá, vean estas formaciones acá, y aquí tenemos la señora piedra. Ricky, hágase al lado para que la gente dimensione el tamaño. Este es Ricky y esa es la piedra. Hemos llegado, creo que a los túneles, pero no estamos 100% seguros. Y sí, llegamos a los túneles. Positivo, gente, llegamos a los túneles. Todo esto es una formación rocosa gigantesca. Y por acá entramos.
Hay dos animales a los cuales yo les tengo un poco de fobia. Ratas, ratones y murciélagos, que el murciélago es la rata voladora, el equivalente. Entonces para mí es todo un reto pasar por ahí. Acá vamos. Mi amor, no, pero me tienes que acompañar. Jueputa. No me gusta. Listo. No. Ay, no, auxilio. Jueputa. Cuidado con la cabeza. Sí, no me vas a soltar por nada del mundo. Ay, hay mucho murciélago. Ay, auxilio. Sí, ya le dije que si pasan cerquita, Pasan muy cerca. Ese es el túnel que acabamos de pasar, oigan. No apto para claustrofóbicos. Y ahora la flecha nos indica que tenemos que seguir por el túnel. No. Anda. Ve tú primero. No. Tú eres una mujer berraca y exploradora. No te me vas a ir del lado. Eres una mujer berraca y exploradora. Y viajera y aventurera. ¡Epa! ¿Quién dijo miedo? Uy, no, es que a lo bien. Oigan, eso está lleno de murciélagos. Brutal, hermoso, pero obviamente está lleno de murciélagos. Y rápida la parece que se fuera a caer. Uff. ¿Cierto? Sí. Salimos de los túneles y nos encontramos con un jacuzzi natural, totalmente transparente, tiene peces y tiene el famoso camarón de río, que yo me acuerdo que ese lo comían en el Putumayo. Es un camarón chiquito de río. Aprovechamos que no hay nadie y nos metemos como Dios nos manda al mundo. Literalmente, como Dios nos... De verdad, no hay mayor placer que meterse en bola a un río. O sea, yo no sé qué... ¿Uno qué siente, mi amor? Los peces por el... No, ¿Cómo suben los peces por el fundillo? No, mentira, no. No, es pura libertad, es la sensación de libertad, de exhibicionismo. No, mentira, no. De verdad, es sensación de libertad, es simplemente eso, sensación de libertad, y a nosotros nos encanta. Cada vez que podemos, lo hacemos. Y espero que no llegue nadie, ojalá no llegue nadie. Vean dónde amanecemos, allá atrás está la clandestina. Este es un lugar donde se juega fútbol allá atrás, como tipo restaurante. Ayer nos dejaron quedar acá y les voy a mostrar las duchas. Nos tocó bañarnos al aire libre, a la intemperie. A veces toca así, vean pues. Estas son las duchas al aire libre y esta es la carretera. Así que me bañé con vestido de baño, delicioso, muy rico. Nosotros siempre preferimos, si hay ducha afuera con agua ilimitada, por así decirlo, preferimos bañarnos afuera. Ahora estamos planeando el día, no tenemos ni idea qué vamos a hacer hoy. Ayer trabajamos un montón y vamos a seguir planeando qué hacer hoy. Después de andar casi todo San José del Guaviare, oigan, el título de este video va a ser ¿qué calor? ¿Sí o no, Rick? Bueno, ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor! Na. Después de andar todo San José del Guaviare buscando el río Guaviare, creo que lo encontramos. Y esto parece el mar, gente. Río se metió allá. Viajar con perro es chévere, decían. Viaja con perro. Gordo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué eres tan cochino? Mírenle las piernas y ahora para montarlo en el carro. No, toca bañarlo, mi amor. Sí, vení. Pero ¿con qué agua, amor? Y no tenemos agua, ¿verdad?
Viajar con perro. Nos tocó llegar a bañarlo, le pedimos prestado agua a la señora y aquí le estamos terminando de limpiar la cochinada. Es que ustedes no saben la cochinada en la que te metiste. Río, ¿por qué te metiste en esa cochinada? ¿Ah? Explícame. No, señor. ¿Sí o no? 12 del día, sol a pleno y nosotros aquí intentando quitarle esa cochinada a Río. Después de 1000 años y 10 litros de sudada logramos limpiar a Río. Vamos a intentar llegar a unas pinturas rupestres. ¿Rupestres o rupestres? Rupestres. Cerro Azul, aquí en San José del Guaviare. Dicen que la carretera está muy mala, entonces no sé si alcancemos a llegar hasta allá, pero bueno, vale la pena intentarlo. Actualización viajera. Río, ¿ya estás limpio, sí o no? Igual huele horrible. Íbamos a ir a Charco Azul hasta que llegamos a un punto donde nos dimos cuenta que eran 36 kilómetros, casi todos de carretera destapada. Y nos dijeron que no estaba en tan buen estado. Ya era el mediodía, 2 horas yendo, 4 de la tarde, no sabíamos si estaba abierto. Cancelado el plan. De pronto vamos en estos días. Luego vinimos a un sitio que se llama Laguna Negra. Aquí en Colombia casi todos los sitios son privados y el privado abre cuando quiera, cierra cuando quiera. Bueno, entonces vinimos y resulta que es una propiedad privada y el señor decidió no abrir hoy. Entonces... Pero está en el libro. Sí, está en el libro. De turismo del Guaviare. O sea, este es el libro de turismo oficial del Guaviare y ahí está toda la información de estos sitios que les estoy diciendo. Entonces que vamos a pasar por un lago. Bueno, espérense ya que no pudimos entrar a la laguna. Ya que no pudimos entrar a la laguna, ¿qué estamos haciendo, mi amor? Que no digan que no nos metimos a la laguna, vea. Acá, señores, con ustedes la laguna a la cual nos vamos a meter hoy. A la única laguna que nos vamos a meter hoy. Entonces, ya pasamos la laguna. Entonces, la decisión es la siguiente. No seguir forzando, vamos a ir a hacer el almuerzo, a parquearnos en algún lugar, a pasar el día tranqui. Nada de cosas turísticas hoy, almorzar tranqui. Oigan, cuando nada sale, vean, todo tiene su recompensa. Hoy no pudimos ir a Charco Azul, no pudimos ir a Laguna Negra, no pudimos hacer nada turístico. Nos vamos a poner a trabajar y buscando lugares para poder estacionar, encontramos este. Estacionamos ahí y a que no adivinan. ¿Qué nos encontramos? Una comunidad de camper viajeros. Estos son nuestros vecinos. Vean esta combi roja tan espectacular. Cumbiajeros. Ya compartimos con ellos, almorzamos y no sé si logran identificar a este personaje. Él es Juanca, Vivir al Límite se llama el proyecto y también pasó por nuestra finca cuando estábamos camperizando el camper. Entonces aquí se armó una pequeña comunidad de viajeros. ¡Vamos! ¿Ah? ¡Vamos los viajeros! Qué nota, nos hacían... Que alguien nos explique, venga a ver si alguien sabe. ¿Qué pájaro está cagando y qué está cagando? O sea, comiendo mora azul o qué es lo que será eso. Oigan, nos ha cagado. ¿Sí o no? Mora azul o qué es la mierda. Nos han cagado, nos han sabido cagar. Una vez, 2 veces, parece tío, tinta. 3 veces. Parece como si tomara mucho vino el pájaro. O sea, 4 veces. A mí me da como que me da la idea de pintar toda la camioneta así. De popó de pájaro. No de mierda, sino así como de tinta. Bueno, y yo me despido. Gracias por haberse visto este video hasta el final. Voy a empezar a trabajar. Voy a disfrutar con los otros viajeros que sabrán quiénes son en el próximo video de Isa por ahí, Ricky por allá y Río. ¡Ricky! Hola. Dígale a la gente que se suscriba. Bueno, gente, ya saben, a suscribirse y a darle like a todos los videos, por favor, que nos ayuda un montón. A suscribirse, gente. Y nos vemos en un próximo capítulo de Isa por ahí, Ricky y Río. Gracias, gracias. Chao.